Si hoy le prendes una vela al ánima sola, no estás solo rezando, estás firmando un contrato. Y cumplirá lo que pides, sobre todo en temas de amor. Pero los contratos se cobran, con sed, con soledad, siempre tienen un precio. Hoy abro su manual operativo, la leyenda que le dio poder, la cláusula que te puede arruinar y el error que hace que venga a dañarte. Quédate, porque lo que no te dijeron del ánima sola te puede salir muy caro. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Existe un poder que nace de la soledad absoluta. Una fuerza que se invoca en susurros, a la luz de una vela solitaria, cuando todas las demás puertas se han cerrado. Hoy realizaremos un análisis operativo de una de las entidades más funcionales dentro de la práctica mágica latinoamericana, el ánima sola. Probablemente conozcas su imagen. Es inconfundible, una mujer envuelta en llamas que no la consumen, con cadenas rotas colgando de sus muñecas y la mirada perdida entre el tormento y la esperanza. Una imagen que se popularizó en estampas y cromolitografías religiosas desde el siglo XIX, como lo demuestran grabados históricos como los del célebre José Guadalupe Posada en México, convirtiéndose en un ícono de la fe popular. Esta imagen, que para el público general representa a un alma anónima necesitada de oraciones, para nosotros es el sigilo visual de una poderosa herramienta espiritual. La clave para entenderla es comprender su transformación. La doctrina oficial católica, reafirmada ya en el Concilio de Trento durante el siglo XVI, fomenta la oración por las almas anónimas del purgatorio. Pero el ánima sola trascendió esa idea. Dejó de ser una simple receptora de plegarias para convertirse dentro de la brujería en una ejecutora de trabajos. Cómo una figura de la religiosidad popular se transforma en un espíritu que se invoca para realizar amarres, imponer maldiciones o brindar protección. Esa es la clave que vamos a desentrañar. Para poder trabajar con esta fuerza, es fundamental entender cada uno de sus componentes, no como una leyenda, sino como un manual de operaciones. Primero, vamos a explorar su rostro dual, detallando cómo la devoción popular fue el caldo de cultivo perfecto para que la brujería encontrara en ella un canal directo de poder. A partir de ahí, nos adentraremos en su leyenda de origen fundamental, la historia de Celestina Abdégano en el Calvario. Es crucial entender que su castigo, la condena a una sed y una soledad eternas por negarle agua a Cristo, no es solo una historia moralizante, es literalmente el manual de instrucciones de su poder. La sed que padece es la que se puede dirigir para desesperar a una persona, y la soledad que sufre es la misma que se le ordena infundir en el objetivo de un hechizo de amarre. Exploraremos sus otras identidades, que demuestran su adaptabilidad. Hablaremos de la versión andaluza de la noble quemada en la hoguera, y de forma crucial, de las anécdotas documentadas en Venezuela, como la del ánima cobradora de velas. Esto nos demostrará la ley inquebrantable que la gobierna, la ley de reciprocidad. Aquí aprenderán que cada petición es un contrato y cada favor exige un pago preciso, porque el ánima sola siempre cobra sus deudas. Además, dedicaremos una sección completa a conocer sus riesgos, peligros y protocolos de seguridad, para asegurar la eficacia y la integridad de aquel que pida su ayuda. Explicaremos las consecuencias directas de un pacto roto, de un ritual mal cerrado o de una petición mal formulada, que pueden ir desde el retorno del problema original hasta ataques directos del espíritu. Una vez entendidas las reglas y los riesgos, pasaremos a la aplicación práctica. Detallaremos el procedimiento de su hechizo más famoso, el amarre de amor, explicando la lógica ritual, los elementos necesarios y las oraciones de poder que se utilizan para dirigir su energía. Asimismo,
Exploraremos su versatilidad, demostrando cómo su fuego puede usarse como arma en maldiciones de ruina y soledad, o como un escudo purificador en trabajos de protección. Finalmente, rastrearemos su presencia viva en el inconsciente colectivo a través de su eco en el folclore, en expresiones como andas como el ánima sola y su integración en otros sistemas mágicos. Veremos su sincretismo en la santería, donde se la asocia con el camino de Shu Aleguana y su vigencia actual en las botánicas y altares del siglo XXI. El conocimiento que voy a compartir es un manual de operaciones para tratar con una fuerza específica muy poderosa. Presten atención a cada detalle, porque en la magia ritual, la diferencia entre el poder y el peligro reside únicamente en la precisión del conocimiento. Comencemos. El rostro dual del ánima sola, de la devoción popular a la herramienta mágica. Para entender de verdad al ánima sola, hay que verla como una moneda con dos caras distintas, acuñadas por fuerzas diferentes pero hechas del mismo metal. La necesidad humana. Por un lado está la figura de la fe, la que encuentras en estampas religiosas y altares domésticos. Por otro está la herramienta de la brujería, el espíritu que se invoca en secreto para forzar un resultado en el mundo. Son la misma entidad, pero la intención de quien se acerca a ella lo cambia todo. No es un demonio ni un santo, y esa es precisamente la razón de su poder. Ocupa un espacio intermedio, una zona gris donde la piedad y el poder negocian directamente. Empecemos por su cara pública, la del catolicismo popular. Esta versión del ánima sola es hija directa de la doctrina sobre el purgatorio. Una idea que, aunque ya existía, fue cimentada como dogma oficial por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, que se celebró en varias sesiones entre 1545 y 1563. Ese concilio dejó algo muy claro. Las almas que están en ese estado de purificación pueden ser ayudadas por los sufragios de los vivos. Un sufragio no es más que un acto piadoso hecho en nombre de un alma. Puede ser encender una vela, pagar una misa, dar una limosna o simplemente una oración sincera. La relación del devoto con el ánima sola bajo esta lógica es un intercambio basado en la compasión. El creyente ve la imagen de la mujer sufriendo y siente lástima. Entonces actúa. Le ofrece luz para su oscuridad, agua para su sed. A cambio, espera que el alma, agradecida, interceda por él ante Dios. Es como pedirle a un amigo bien conectado que ponga una buena palabra por ti ante el jefe. El poder no reside directamente en el ánima, sino en su capacidad de rogar a una autoridad superior. Pero en la brujería, la lógica se invierte. No vemos a un alma desvalida que necesita caridad. Más bien se trata de un espíritu en un estado de necesidad extrema. Y la necesidad es un motor potentísimo. Un alma en el purgatorio, según esta cosmovisión, tiene una sola meta: salir de ahí. Esta urgencia la convierte en una negociadora dispuesta a casi todo. Y aquí es donde el paradigma cambia por completo. El brujo no le ofrece una vela por lástima. Se la ofrece como pago por un servicio. La oración ya no es un ruego, es un contrato verbal. La petición deja de ser rezo por ti para que pidas por mí, y se convierte en te doy esto para que hagas esto. Es la diferencia entre dar una limosna y contratar a un mercenario. Este mecanismo es posible gracias a lo que en la teoría esotérica se conoce como un egregor, una conciencia colectiva, una entidad no física creada y alimentada por la fe y las emociones de millones de personas a lo largo del tiempo. No es un fantasma. Es algo más parecido a un reservorio de energía psíquica. Durante siglos, la devoción, el miedo y la esperanza de incontables fieles se han dirigido a la imagen del ánima sola. Toda esa energía se ha acumulado, dando forma a una fuerza autónoma y accesible. Cuando un brujo invoca al ánima sola, está conectando con esa batería espiritual cargada por generaciones. Por eso su poder es tan grande. No es la fuerza de un solo espíritu. Es el eco de la fe de millones. Una vez que entiendes esto,
Su imagen deja de ser una simple ilustración y se convierte en un manual de instrucciones. Las llamas que la rodean no son solo el castigo del purgatorio, son la representación de su energía disponible. Son el fuego de la obsesión que se puede dirigir en un amarre, o el fuego de la ruina que se puede enviar como maldición. Las cadenas rotas en sus muñecas son la clave operativa. No significan solo esperanza de liberación futura, significan disponibilidad actual. La cadena no está intacta, está rota, lo que indica que tiene un margen de maniobra, un permiso para salir a trabajar si se le ofrece la llave correcta, que es la ofrenda. Finalmente, su postura suplicante no se dirige únicamente a un Dios lejano en el cielo. Sus manos están alzadas hacia cualquiera que pueda hacerle una oferta. No es solo una prisionera que sufre, es una agente libre en potencia, esperando un contrato. Por eso, algunas personas no solo rezan a la estampa, la usan como un punto de enfoque, un nexo directo para canalizar su voluntad hacia esa energía. Así que no hay contradicción en su doble naturaleza. Es un proceso. La devoción popular cargó la batería durante siglos. La brujería después desarrolló el método para usar esa energía con un propósito. Lo que para unos es un acto de fe, para otros es el primer paso de un ritual. Entender esta dinámica es la base para todo lo que viene después. Ahora que sabemos qué es y cómo funciona en teoría, podemos empezar a analizar su leyenda de origen, porque es en los detalles de esa historia donde se esconden las claves de sus trabajos más específicos. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. La leyenda de origen. Celestina Abdégano y la sed eterna que forjó un espíritu. Para entender el poder real de un espíritu, tienes que ir más allá de los rezos y analizar su historia de origen. No como un cuento para dormir, sino como el informe de un incidente que definió su naturaleza para siempre. En el caso del ánima sola, su leyenda más extendida no es solo una anécdota, es, literalmente, el plano de su funcionamiento, la clave que te dice qué necesita y qué puede hacer. La historia es la de una mujer, Celestina Abdégano. En algunas tradiciones orales y grimorios antiguos su nombre varía a Celestina Abdenago o María Celestina, y como una sola decisión la condenó, y al mismo tiempo la armó con las herramientas de su poder. La tradición nos sitúa en la Jerusalén del siglo I, un polvorín bajo ocupación romana. Celestina no era una mujer cualquiera. Tenía una función social muy específica. Formaba parte de un grupo de mujeres a las que se les permitía ofrecer consuelo a los condenados a crucifixión. Su trabajo principal era llevarles agua, un acto de piedad inmenso para aliviar la sed agónica causada por el sol, la pérdida de sangre y el esfuerzo de respirar clavado a una cruz.
El día que la historia recuerda como Viernes Santo, Celestina subió a la colina del Gólgota, el lugar de las ejecuciones, cargando su cántaro. Cumplió su deber con los dos ladrones crucificados, Dimas y Gestas, dándoles de beber. Pero cuando llegó el turno de Jesús de Nazaret, algo la detuvo. Las versiones de la leyenda coinciden en la causa. No fue malicia, fue miedo. Un miedo paralizante. Algunos relatos dicen que temía a los soldados romanos, otros que se acobardó ante la hostilidad de la multitud. El punto clave es que no fue un acto de agresión, sino un pecado de omisión. Por protegerse a sí misma, le negó el agua a un moribundo. Le dio la espalda. Y ese gesto en ese momento reescribió su eternidad. Según la tradición, la sentencia fue poética y terrible en su simetría. Por negar el alivio a la sed, fue condenada a sufrir una sed insaciable. Por abandonarlo en su soledad, fue condenada a una soledad perpetua. Así nació el ánima sola, un espíritu definido por el mismo tormento que se negó a aliviar. Ahora, aquí es donde la historia deja de ser un relato religioso y se convierte en una fórmula mágica. Esto se rige por la ley de correspondencia, un principio fundamental en la brujería que dice que las cosas se conectan por similitud, que la causa y el efecto se reflejan mutuamente. En este caso es muy simple. La naturaleza de su castigo se convirtió en la naturaleza de su poder. Su condena es su arsenal. Piénsalo de esta forma. El veneno que la mata es también el veneno que puede inyectar a otros por encargo. Primero, su sed eterna. No es una sed física de agua, es un anhelo constante, una desesperación que nunca se calma. Cuando se invoca al ánima sola para un amarre, le están ordenando que transfiera una porción de esa sed existencial al objetivo. Se le pide que haga que la persona sienta una necesidad tan insoportable, un vacío tan grande, que solo el cliente del hechizo pueda llenarlo. El espíritu, siendo un experto en esa agonía, sabe exactamente qué resortes tocar para provocarla. Segundo, su soledad perpetua. Este es su otro gran instrumento. Estar condenada al aislamiento le da un entendimiento profundo del abandono. Por eso es tan temiblemente eficaz en hechizos para forzar el regreso de alguien. Se le ordena que envuelva al objetivo en su propia soledad, que lo haga sentir tan perdido y desamparado que su único instinto sea volver corriendo a los brazos de quien la invocó. Esta estructura de castigo que define la existencia tiene un paralelo muy claro en la leyenda medieval del judío errante, condenado a vagar por el mundo sin descanso por un desaire similar a Cristo. Pero hay una diferencia clave para el brujo. El judío errante solo se mueve, no necesita nada de nosotros. El ánima sola, en cambio, está atrapada y sufre, y su sufrimiento la hace necesitar algo. Esa necesidad es la puerta de entrada, la palanca que permite la negociación. Por eso, un tip práctico fundamental que debemos saber es que las ofrendas de agua fresca y velas, luz para su soledad, no son opcionales en sus rituales, son el idioma que ella entiende. Por lo tanto, la historia de Celestina no es un cuento. Es la ficha técnica de la entidad. Te dice cuál es su tormento, por qué lo sufre y como consecuencia cuáles son sus habilidades especiales. Te enseña que para que te escuche tienes que hablar el lenguaje de su condena. A cambio de aliviar su sufrimiento, ella usará ese mismo sufrimiento como un arma a tu favor. Entender esto es dejar de verla con lástima y empezar a reconocerla como lo que es. Una fuerza potente y específica, con un manual de uso escrito en las llamas de su propia eternidad. Más allá de una sola historia, las múltiples caras del ánima a través del tiempo. La historia de Celestina Abdégano es la base de todo, el pilar que sostiene el edificio. Si te quedas solo con eso, tienes los cimientos, pero te estás perdiendo la mayor parte de la estructura. Un error de principiante es pensar que un espíritu es una entidad fija, como un personaje congelado en una fotografía. Los espíritus poderosos son fluidos, se adaptan, y una de las pruebas de su poder real es su capacidad para manifestarse en diferentes culturas,
vistiendo nuevos ropajes y contando nuevas historias. El ánima sola es una maestra de esta adaptación. No es una sola alma, es un arquetipo, una idea fundamental, un molde, que ha sido llenado con las historias y los miedos de distintos lugares. Y cada una de estas versiones, aunque diferente en los detalles, conserva el mismo motor, el sufrimiento, la soledad y una justicia implacable. Vamos a analizar sus caras más importantes porque cada una nos enseña una faceta diferente de su personalidad y por lo tanto nos da nuevas formas de trabajar con ella. Primero viajemos a España, a Andalucía, de donde viene gran parte del folclore que luego cruzó el Atlántico. Según la tradición oral de esa región, el ánima sola no tiene nada que ver con Jerusalén. Era la hija de un noble medieval, una joven de buen corazón que desafiaba a su padre, un hombre rígido y obsesionado con el honor de su apellido, para ayudar a los pobres. El padre, viendo la caridad de su hija como una mancha en su estatus, le prohibió seguir. Ella lo desobedeció. El castigo fue brutal. Su propio padre ordenó que la quemaran en la hoguera. Esta versión es clave por dos razones. Primero, el motivo de su condena no es un pecado de omisión por miedo como el de Celestina, sino un acto de rebelión por virtud. Aquí el ánima es una mártir castigada por hacer lo correcto. Segundo, y esto es crucial, su conexión con el fuego no es simbólica, es literal. No solo está en el fuego del purgatorio, es que el fuego fue su instrumento de muerte. Esto refuerza su dominio sobre ese elemento. Para un trabajo mágico, esto significa que el ánima de la leyenda andaluza es especialmente poderosa en rituales que necesitan una energía ígnea, ya sea para purificar, destruir o avivar una pasión. Es como llamar al especialista adecuado. Si quieres que algo se queme, ya sea un obstáculo o el corazón de alguien, esta es la faceta a la que debes apelar. Ahora rompamos un molde. ¿Quién dijo que el ánima sola es siempre una mujer? Aunque esa es la imagen más común, casi un monopolio visual, el arquetipo es lo suficientemente flexible como para tener contrapartes masculinas. La más conocida la encontramos en el folclore hispano-mexicano. Juan Minero, a veces llamado Juan el Loco. Su historia es mucho más oscura. No fue una víctima ni un rebelde virtuoso, fue un profanador. La leyenda cuenta que su pecado era entrar a las iglesias por la noche para robar las velas consagradas de los altares y derramar el agua bendita. Era un acto de sacrilegio, un insulto directo a lo sagrado. Su castigo fue igualmente específico. Fue condenado a un trabajo forzado en el infierno, acarreando carbones ardientes para alimentar las llamas eternas. En el arte popular y los exvotos mexicanos del siglo XIX, a veces se pueden ver representaciones de un alma en pena masculina, un fraile o un minero sufriendo entre el fuego, que cumplen esta función. Para un brujo, Juan Minero es el especialista en trabajos de retribución. Si alguien ha roto un juramento sagrado, ha traicionado una confianza profunda o ha profanado algo que para ti era importante, invocar la energía de Juan Minero es mucho más preciso que la de Celestina. Su jurisdicción es castigar la traición y el sacrilegio. Finalmente llegamos a la versión quizás más importante y aleccionadora, la que nos viene de Venezuela. Allí, el ánima sola a menudo es vista como una guardiana de los pactos, una cobradora de deudas espirituales. La creencia muy arraigada es que cuando le pides un favor a cualquier ánima y prometes una ofrenda, casi siempre velas, es el ánima sola la que actúa como notaria y ejecutora de ese contrato. Si no cumples, ella te visita. La anécdota más famosa que en la región de Guatire se narra como un suceso real es la de una mujer que, ahogada por las deudas, le prometió velas al ánima sola si la sacaba del apuro. El dinero llegó de forma inesperada. La mujer empezó a cumplir su promesa, pero una noche simplemente se le olvidó. Lo que pasó después no es un cuento de miedo, es un caso de estudio sobre la ley de contratos espirituales. Una figura con la apariencia de una vieja amiga tocó a su puerta. Apenas la dejó entrar, la visitante se transformó en una sombra negra y violenta que la atacó físicamente, arrastrándola por el pelo.
Aterrorizada, la mujer entendió que era el ánima cobrando su vela. Como pudo, se arrastró hasta su pequeño altar y encendió la vela olvidada. Al instante, la sombra se desvaneció con un chillido. Esta historia nos enseña la lección más crítica de todas. Su justicia no es moral, es contractual. No le importa si eres buena o mala persona, le importa si pagaste lo que debías. Para un brujo, esto significa que cada ritual con ella debe ser tratado con la seriedad de firmar un documento legal con cláusulas de cumplimiento inmediato. Estas diferentes caras nos demuestran que el ánima sola no es un espíritu con una sola historia, sino un poder con muchas manifestaciones. Conocer todas sus versiones es como tener un juego de llaves maestras en lugar de una sola. Cada leyenda te da una nueva clave para invocarla, un nuevo matiz de su poder y sobre todo una nueva razón para respetarla profundamente. La ley de reciprocidad, el pacto con el ánima sola y el precio de un favor. Ahora llegamos al corazón del asunto, al motor que hace que todo esto funcione o, si lo ignoras, que todo se venga abajo. Si solo te vas a quedar con una cosa de esta explicación, que sea esta, porque es la diferencia entre el éxito y un desastre anunciado. Vamos a hablar de la ley de reciprocidad. Con el ánima sola, esta no es una idea bonita sobre el karma, es una regla de hierro, tan real como la gravedad. Con este espíritu no se ruega, se negocia, no se pide un favor, se contrata un servicio. Y todo servicio, sin excepción, tiene un precio. Lo primero es cambiar la forma de pensar y de hablar. Es muy común escuchar a la gente decir, voy a pedirle algo al ánima sola. Eso, desde un punto de vista práctico, es un error. A un santo se le pide, se le implora. Al ánima sola se le propone un trato. La diferencia es abismal. Un ruego puede ser ignorado. Un contrato aceptado, en cambio, no obliga a las dos partes. Toda interacción con ella es un pacto, un acuerdo verbal en el que tú te comprometes a darle algo que ella valora a cambio de que ella haga algo por ti en el mundo físico. ¿Y qué valora un alma en su situación? Es simple, lo que no tiene. Su propia leyenda nos da la lista de la compra. Sufre de sed, oscuridad y soledad. Por lo tanto, las monedas que acepta en esta economía espiritual son las que alivian, aunque sea por un rato, su condena. Las ofrendas básicas son estas: agua. Un simple vaso de agua fresca en su altar. No es un símbolo, es una ofrenda directa a la sed eterna que la define. Es el pago más fundamental y que nunca debe faltar. Luz. Velas, veladoras, lámparas de aceite. La luz rompe la oscuridad de su celda y le hace compañía. Cada llama encendida en su nombre es un momento de alivio en una eternidad de aislamiento. Oraciones. Un Padre Nuestro o un rosario no son solo palabras. En este marco funcionan como una transferencia de energía espiritual que, según la creencia, la ayuda a purgar su culpa y a acortar su condena. Estas son las ofrendas para trabajos sencillos. Pero la ley de la reciprocidad es clara. A mayor favor, mayor pago. Si quieres algo complicado como revertir una situación difícil o afectar la voluntad de alguien de forma contundente, el precio sube. Aquí es donde entran las ofrendas mayores. Pagar misas en una iglesia a su nombre, completar una novena, que son 9 días seguidos de rezos y velas sin fallar ni uno solo, o incluso realizar actos de caridad importantes como dar una buena limosna a los necesitados en su nombre. Ahora, la parte más importante. Este contrato espiritual tiene una cláusula de letra pequeña que todos en la tradición conocen. El cumplimiento debe ser exacto y puntual. No hay espacio para la pereza, el olvido o las excusas. Si prometiste una vela roja de 7 días, no puedes poner una blanca de una noche y pensar que da igual. Si prometiste 9 rosarios, 8 no son suficientes. Si dijiste que pagarías al día siguiente de ver el resultado, no puedes esperar a que te venga bien la semana que viene. Aquí es donde la historia de la mujer de Guatire, Venezuela, deja de ser una anécdota y se convierte en un precedente legal del mundo espiritual.
El ataque que sufrió no fue un acto de maldad, fue el cobro de una deuda. El ánima sola no es mala, es una cobradora implacable. Su lógica es la de un mercenario. Yo hice mi parte, ahora haz la tuya. Si no es por las buenas, será por las malas. Las consecuencias del impago pueden empezar de forma sutil. El favor se deshace, una racha de mala suerte, una sensación de angustia que imita la suya. Pero pueden escalar a fenómenos físicos, objetos que se mueven, apariciones o ataques directos. Para evitar esto, el pacto debe ser tan claro como un contrato notarial. Durante el ritual tienes que decirlo en voz alta, sin rodeos. Un tip práctico que siempre doy es escribir la petición y la ofrenda para no olvidar ningún detalle. Por ejemplo, ánima sola, yo, tu nombre, te ofrezco 7 días seguidos de una veladora morada y un rosario diario al mediodía, a cambio de que tú hagas que en nombre del objetivo no pueda dormir pensando en mí y me busque antes de que esta semana termine. Cumpliré mi promesa en cuanto reciba su primera llamada. Este es el trato. Acepta mi pago y cumple mi voluntad. Observa la precisión. Se especifica la ofrenda, la tarea y cuándo se pagará. No hay ambigüedad. Estás tratando con ella como una fuerza seria, no como un genio de una lámpara. Y ella respeta la claridad y la fuerza. Si te presentas como alguien que entiende las reglas del juego, te tomará en serio. Si vas como un aficionado, te tratará como tal y probablemente te lleves una lección muy cara. La ley de reciprocidad es, en resumen, su sistema operativo. Cada favor que pides es una deuda que adquieres. Asegúrate siempre de poder y querer pagarla. El fuego que quema en ambos mundos. Riesgos, peligros y advertencias al trabajar con el ánima sola. Puntos sobre los peligros. Muy bien, ya hemos hablado del poder, de las leyendas y de la ley que la gobierna. Ahora toca hablar de lo que pasa cuando las cosas salen mal. Y créeme, pueden salir muy mal. Este es sin duda el capítulo más importante de todos, porque en la brujería conocer los riesgos no es una opción, es una obligación. Trabajar con el ánima sola es literal y figuradamente jugar con fuego, y si no sabes cómo manejarlo te vas a quemar. No digo esto para asustar a nadie, el miedo no sirve de nada. Lo digo para que se le tenga respeto. El miedo te paraliza, pero el respeto te mantiene vivo y alerta. Los peligros de trabajar con esta entidad no vienen de que sea mala. Esa es una completa falacia inútil en la práctica. Los peligros nacen de su propia naturaleza desesperada y de los errores que comete el que la invoca. Vamos a desglosar estos riesgos en 3 categorías claras, basadas en lo que la tradición y la experiencia han demostrado una y otra vez. El primer riesgo, el más directo y común, es la venganza por incumplimiento de contrato. Ya lo hemos tocado, pero hay que entender el porqué. Cuando le fallas en tu pago no solo es una ofensa, es que la dejas en una situación peor. Piénsalo. Para hacer tu trabajo, ella ha tenido que gastar energía en el plano físico. A cambio, esperaba el alivio de tu vela, tu agua o tu rezo. Si no se lo das, no solo no obtiene su recompensa, sino que ha aumentado su desesperación en vano. Es como si le pidieras a un hambriento que cabe una zanja con la promesa de un plato de comida, y cuando termina te encoges de hombros y te vas. Su reacción no será de tristeza, será de furia. Las consecuencias de esto son un reflejo directo de su propia condena. Te hará sentir lo que ella siente. Si pediste amor, te devolverá una soledad aplastante. La gente se alejará de ti. Sentirás un aislamiento que no puedes explicar. Si pediste dominar a alguien, te enviará a ti la intranquilidad, insomnio, ansiedad, pensamientos que dan vueltas en tu cabeza sin parar. Y si la deuda se ignora por mucho tiempo, el cobro puede volverse físico. No es lo habitual, pero es posible. El espíritu puede manifestarse para causar daño directo, ya sea moviendo objetos o con ataques que dejan marcas. Es su forma de decir, si no me pagas, me cobro. El segundo riesgo es más sutil, pero a la larga, igual de dañino: la contaminación energética o el vínculo parasitario.
Esto puede pasar incluso si pagas tu deuda, pero haces mal el ritual. El ánima sola es un espíritu definido por el sufrimiento. Su ambiente natural es la tristeza, el anhelo y la desesperación. Cuando la invocas, abres un canal directo a esa frecuencia. Si no tienes las protecciones adecuadas, o si olvidas hacer un ritual de cierre y destierro, ese canal puede quedar abierto. El resultado es como dejar una herida abierta en un lugar sucio. Se infecta. El espíritu, o más bien su influencia, se queda pegado a tu campo energético. No es una posesión, es más como una fuga lenta de tu propia fuerza vital. Los síntomas son inconfundibles. Un cansancio crónico que no se va por más que duermas, una melancolía profunda que no tiene causa aparente, y un deseo creciente de aislarte del mundo. Sin darte cuenta, empiezas a imitar su estado. Un tip práctico para evitar esto. Todo ritual se cierra. No es solo apagar la vela, es darle una orden clara. Ánima sola, tu trabajo ha terminado. Agradezco tu servicio. Ahora regresa a tu lugar. Este vínculo está cortado. Después limpia el espacio con humo de salvia o incienso. Esa simple acción es la diferencia entre un trabajo limpio y una contaminación que puede durar meses. El tercer riesgo se da sobre todo en trabajos de magia de ataque. La escalada del hechizo y el costo kármico. Cuando usas al ánima sola para vengarte o dañar a alguien, la estás obligando a hacer algo que, según la tradición, la hunde aún más en su propio sufrimiento. Cada acto negativo que comete en tu nombre podría alargar su condena. Esto crea dos problemas graves. Primero, el espíritu puede pasarse de la raya. Un trabajo que pediste para causar intranquilidad puede terminar convirtiéndose en una plaga de desgracia sobre la persona, porque un espíritu desesperado puede no tener un buen control de su fuerza. Segundo, y más importante, está la responsabilidad energética. Tú eres el que dio la orden. La energía de ese acto de daño no se desvanece, se te pega. Como dice el viejo dicho, lo que envías vuelve. Usar a un espíritu sufriente para crear más sufrimiento es una forma muy eficiente de atraer esa misma vibración a tu vida. No es un castigo de un dios, es una ley de resonancia. Si juegas con el dolor, tarde o temprano, el dolor jugará contigo. En resumen, los peligros son muy reales. Respetar el contrato, hacer rituales de cierre limpios y ser consciente de la responsabilidad de tus actos son los tres pilares que te mantendrán a salvo. El ánima sola es una fuerza poderosa y neutral como la electricidad. Puedes usarla para encender una luz o para quemar la casa. La elección y la responsabilidad es siempre tuya. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. El hechizo más famoso. Cómo invocar al ánima sola para amarres de amor. Ahora, vamos a meternos de lleno en el trabajo por el que el ánima sola es más famosa y también más temida en la brujería práctica. Los amarres de amor. Pero seamos claros desde el principio. Cuando hablamos de un amarre con este espíritu, no estamos hablando de un hechizo para endulzar o atraer. Esto es una intervención de fuerza mayor, un acto de coerción espiritual. Se recurre a ella en casos de desesperación, cuando un amante se ha ido y se quiere forzar su regreso a cualquier precio. La lógica detrás de su poder es una paradoja cruel pero increíblemente eficaz. Nadie entiende mejor la soledad que quien está condenado a vivirla eternamente. Y por eso mismo, nadie puede usarla como arma con tanta precisión. El objetivo de este hechizo no es que la otra persona se enamore de ti por arte de magia. El objetivo es que necesite volver a tu lado de una forma tan profunda y visceral que no pueda encontrar paz lejos de ti. Se trata de crear un estado de desasosiego insoportable que solo tu presencia pueda aliviar. La mecánica del hechizo se basa en un principio llamado magia simpática.
La idea de que lo semejante afecta a lo semejante, que puedes transferir una cualidad de un objeto a otro. En este caso, la fórmula es brutalmente simple. Así como tú, ánima sola, sufres de soledad y anhelo, te ordeno que infundas ese mismo sufrimiento en nombre del objetivo hasta que vuelva a mí. El practicante invoca al espíritu y le da una misión: salir de su purgatorio y adherirse al campo energético del objetivo. A partir de ahí, el espíritu empieza a contaminar a esa persona con su propia esencia. Los síntomas son inconfundibles: una sensación de soledad aplastante incluso rodeado de gente, una ansiedad constante que le impide dormir o concentrarse, y pensamientos obsesivos que giran una y otra vez en torno a la persona que encargó el trabajo, viéndola como la única solución a su malestar. El hechizo está diseñado para que la víctima asocie erróneamente su angustia con la ausencia del cliente. Es como crear una sed artificial en alguien y luego presentarte como la única fuente de agua en el desierto. Aunque hay muchas variantes, la estructura de un amarre con el ánima sola sigue un patrón fundamental que requiere precisión. Un tip práctico antes de empezar: la limpieza del espacio y la protección personal son obligatorias, no opcionales. Dicho esto, los elementos indispensables para el ritual son: una imagen del ánima sola que sirva como nexo o punto de enfoque, una vela, generalmente roja para la pasión o negra para el dominio puro, y un testigo del objetivo, algo que contenga su energía como una foto reciente, un mechón de pelo o su nombre completo escrito en pergamino. Junto a esto, la ofrenda debe estar presente y clara: un vaso de agua fresca y la promesa verbal del pago. La ejecución se suele hacer a medianoche, la hora de mayor poder espiritual. Se enciende la vela y se coloca el testigo debajo. En ese momento debes recitar el conjuro. Las oraciones para este fin, que se encuentran en grimorios populares como el libro de San Cipriano y en la tradición oral, no son rezos de petición, son órdenes. Frases como: ánima sola, te llamo y te conjuro, ve al corazón de nombre del objetivo y no le des paz ni sosiego, hasta que humillado y arrepentido venga a mis pies, son el estándar. Se repiten con una intención y una visualización claras. Al terminar, se reafirma el pacto en voz alta, especificando la ofrenda y cuándo se pagará. Hay que mencionar una variante de este hechizo, reservada para los casos más extremos y citada por investigadores del esoterismo como Judika Illes en su Encyclopedia of 5000 Spells. En este pacto, el solicitante no ofrece velas ni rezos. Ofrece lo único que realmente tiene valor: su propia alma, para tomar el lugar del ánima sola en el purgatorio cuando muera. A cambio de este sacrificio, el espíritu es liberado de su condena y concede el amor deseado. Este es el nivel más alto de riesgo, un acto con consecuencias eternas según la creencia. Muestra hasta qué punto puede llegar la desesperación humana y deja claro que, al trabajar con el ánima sola, el precio siempre es proporcional a lo que se pide. Y a veces, el precio es todo lo que tienes. La doble hoja de la navaja. El ánima sola como agente de maldición y espíritu protector. Uno de los mayores errores que se pueden cometer es encasillar a un espíritu. La gente tiende a pensar en bueno o malo, pero la mayoría de las fuerzas con las que se trabaja en la brujería son, en realidad, neutrales. La herramienta no tiene moral, la intención la pone quien la empuña. El ánima sola es el ejemplo perfecto de esto. Su poder, que nace del sufrimiento, puede ser proyectado hacia afuera para destruir o puede ser replegado hacia adentro para crear un escudo. Es una navaja de doble filo y un practicante debe saber cómo usar ambas caras sin cortarse. Vamos a analizar estas dos aplicaciones opuestas: su faceta como agente de maldición y su rol, menos conocido pero igualmente potente, como espíritu guardián. Primero, el filo oscuro. Más allá de los amarres, uno de los usos más temidos del ánima sola es en la magia de ataque directo, en trabajos de venganza. En el lenguaje de la brujería latinoamericana existe una expresión muy literal: enviar un ánima sola.
Esto es exactamente lo que parece. Un ritual en el que se le encarga al espíritu que se adhiera a la vida de un enemigo y la llene con su propia desgracia. El objetivo es simple y devastador: hacer que la víctima pruebe en carne propia la misma condena de soledad, ruina y desesperación que aflige al ánima. El espíritu actúa como un agente de contagio, infectando cada aspecto de la vida del objetivo. Según la tradición oral, especialmente en lugares como Venezuela, donde esta práctica está bien documentada, los efectos son progresivos. Primero, un aislamiento social en el que la víctima pierde amigos y familia. Luego, una ruina económica donde sus proyectos fracasan y el dinero se esfuma. Y finalmente, un deterioro físico y mental que incluye depresión, ansiedad y enfermedades que los médicos no pueden explicar. El ritual para enviar un ánima sola es inherentemente oscuro. Normalmente se usan velas negras, a menudo quemadas al revés, haciendo una nueva mecha en la base y prendiéndola hacia abajo, para simbolizar la inversión de la luz. Las oraciones son explícitas y directas, nombrando al enemigo y detallando el sufrimiento que se desea. Este es un acto de magia negra de consecuencias muy serias. Como dice un viejo adagio entre practicantes, no llames a un alma en pena si no sabes cómo volver a encerrarla. El peligro es que, una vez desatada con una intención tan negativa, la fuerza puede ser difícil de controlar. Ahora giremos la navaja. Puede parecer una contradicción, pero la misma energía que se usa para destruir puede usarse para proteger. El fuego del ánima sola no solo quema, también purifica. Su soledad no solo aísla, también puede crear un escudo de aislamiento contra las malas energías. Esta es su faceta menos conocida, pero increíblemente útil en la magia defensiva. ¿Cómo puede proteger un espíritu atormentado? La lógica es que, al conocer el sufrimiento de primera mano, también sabe cómo combatirlo. Se le puede pedir ayuda de varias maneras. Para protegerse de enemigos, se le puede invocar para que los aleje, envolviéndolos en una niebla de confusión para que se olviden de uno. Para la limpieza de espacios, encenderle una vela blanca en un lugar cargado de energía negativa, pidiéndole que queme y consuma toda la oscuridad. Es un ritual de purificación muy potente. Y paradójicamente, también se le puede pedir consuelo en la propia soledad, hablándole desde la empatía. Tú, que conoces este dolor, ayúdame a encontrar fortaleza. Para estos trabajos de protección, los rituales cambian por completo. Se usan velas blancas o moradas, el color de la transmutación. Las oraciones no son órdenes, son peticiones respetuosas, ofreciéndole luz a cambio de su ayuda como guardiana. Un tip práctico y antiguo es consagrar una estampa del ánima sola y llevarla en la cartera. Al sentir peligro se toca la estampa y se le reza en silencio, pidiendo su protección. Se cree que el espíritu, agradecido por la oración, actuará como un ánima guardiana. En conclusión, el poder del ánima sola es una fuerza cruda y neutral. La intención del practicante es lo que le da forma, convirtiéndola en un veneno o en un antídoto. Saber manejar ambos filos de esta navaja es lo que distingue a un hechicero completo. Pero hay que recordar siempre que es una herramienta con un filo inmenso, y el más mínimo descuido puede resultar en una herida profunda, no para el enemigo sino para uno mismo. Ecos en el folclore, la presencia viva del ánima en la cultura popular. El verdadero poder de un espíritu no se mide únicamente por su eficacia en un ritual a medianoche, sino por su capacidad para impregnar la cultura de un pueblo, para convertirse en parte del lenguaje, de las historias que se cuentan al calor del hogar y de la música que define a una región. El ánima sola ha trascendido el ámbito de los grimorios y los altares para convertirse en un personaje vivo en el imaginario colectivo de Hispanoamérica. Comprender estos ecos en el folclore es crucial, porque nos demuestra que no estamos trabajando con una idea abstracta, sino con una fuerza que tiene raíces profundas y activas en la psique colectiva. Cuando la magia se filtra en lo cotidiano de esta manera, se confirma su potencia y su realidad. Un ejemplo claro y directo lo encontramos en el lenguaje.
En muchos países, con especial fuerza en Venezuela y Colombia, la expresión andar como el ánima sola es de uso común. Se utiliza para describir a una persona visiblemente inquieta, que deambula sin descanso, consumida por una preocupación. Esta frase no es una simple metáfora. Es la descripción precisa de la energía que el ánima encarna y que en un trabajo mágico se le puede ordenar infligir. Es la energía de la intranquilidad, del desasosiego, de un vagar sin rumbo buscando algo que no se puede encontrar. Cada vez que una persona utiliza esta expresión, incluso sin tener ninguna creencia esotérica, está evocando y reforzando el poder de este arquetipo. Para un practicante, esto tiene una implicación táctica. La frecuencia del ánima sola ya está preinstalada en la mente colectiva. Cuando se realiza un hechizo de intranquilidad, no se está introduciendo un concepto extraño, sino activando una idea culturalmente comprendida a un nivel casi instintivo, lo que aumenta la efectividad del trabajo. La conexión de esta entidad con la cultura se profundiza aún más al fusionarse con la historia y la geografía. En los llanos de Venezuela, la figura del ánima sola se transformó de una manera única, dando lugar a la leyenda de la mata del ánima sola. No se trata de un árbol cualquiera, sino de un lugar específico y reconocible en la inmensidad de la sabana, bajo el cual la tradición oral afirma que fue enterrada una soldadera, una de las mujeres que acompañaban y luchaban junto a los ejércitos patriotas durante la Guerra de Independencia en el siglo XIX. La leyenda cuenta que esta mujer murió en combate y fue sepultada de manera apresurada por sus compañeros, lo que provocó que su espíritu quedara atado a ese lugar. La potencia de esta creencia es tal que fue documentada por una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana, el novelista venezolano Rómulo Gallegos. En su obra Canta Claro, publicada en 1934, Gallegos, un profundo conocedor del folclore de su país, inmortalizó la leyenda. Sus personajes llaneros hablan con una mezcla de temor y respeto sobre este lugar, diciendo frases como: «Vamos a ver si nos deja dormir tranquila el ánima sola que dicen que se aparece por aquí». Esto no es una invención literaria, es un reflejo fiel de una creencia viva. Esta versión del ánima como guerrera es funcionalmente distinta a la de Celestina. Es un espíritu guardián de un lugar que se aparece a los viajeros para advertirles de peligros, siempre a cambio de una ofrenda. Este sincretismo, esta fusión entre un espíritu del purgatorio católico y el fantasma de una heroína nacional, es un ejemplo magistral de cómo una creencia se adapta y se enriquece, tomando la historia de un lugar y convirtiéndola en magia. La influencia de esta leyenda fue tan grande que inspiró una de las piezas más célebres de la música folclórica llanera, el pasaje La mata del ánima sola, cuya letra se basa en un poema del folclorista Juan Bautista Plaza de 1928. Cuando un llanero canta o escucha esta canción, está participando en un acto de memoria cultural que mantiene vivo al espíritu. Estos ecos en el folclore nos revelan algo fundamental. El ánima sola no es una simple creencia importada de Europa que permaneció estática. Es una fuerza que dialogó con la tierra, la historia y la gente de América. Se vistió de llanera, aprendió a hablar en los dichos populares y marcó lugares en el mapa. Para un brujo esto significa que al trabajar con ella, no solo se está invocando a un espíritu del purgatorio, se está conectando con la historia, la tierra y el alma de un pueblo. Se está tocando una fibra muy profunda, una memoria colectiva que dota a los rituales de un poder y una resonancia que pocas otras entidades pueden ofrecer. Un espíritu sin fronteras, sincretismo y vigencia del ánima sola en el siglo XXI. Hemos recorrido su historia, sus reglas y sus aplicaciones, pero la pregunta fundamental que cierra nuestro análisis es si el ánima sola sigue siendo una fuerza relevante en un mundo moderno, o si es simplemente una reliquia folclórica. La evidencia práctica demuestra no solo su vigencia, sino su notable capacidad de expansión.
Un espíritu que no puede cruzar fronteras geográficas, culturales y religiosas, está destinado a convertirse en una nota a pie de página. El ánima sola, por el contrario, ha demostrado ser una maestra del sincretismo, un término que describe el proceso por el cual dos o más sistemas de creencias se fusionan, creando una nueva realidad que conserva elementos de sus orígenes. Ella no solo sobrevivió al cataclismo cultural que supuso la colonización de América, sino que se integró y encontró nuevos roles en sistemas de creencias muy diferentes al catolicismo popular que la vio nacer. Esto no es una casualidad, es la prueba de que el arquetipo que representa, el del alma sufriente y poderosa a la vez, es universal. Una de sus adaptaciones más fascinantes y complejas tuvo lugar en Cuba, dentro de la santería, o regla de Ocha y Fa. Durante el brutal periodo de la esclavitud, los africanos y sus descendientes se vieron forzados a enmascarar a sus deidades, los orishas, detrás de las figuras de los santos católicos para preservar sus tradiciones. En este intrincado proceso de correspondencias, algunos linajes religiosos asociaron al ánima sola con una de las entidades más cruciales y multifacéticas del panteón yoruba, Eshu Elegua. Específicamente se la vincula con un camino o manifestación particular de Eshu conocido como Eshu Aleguana. Según la cosmología yoruba, Eshu es el dueño de los caminos, el mensajero divino, una fuerza ambigua de orden y caos que abre o cierra todas las puertas. Eshu Aleguana es considerado un espíritu particularmente antiguo, solitario y primordial. Los santeros de la época vieron en la imagen del ánima sola un ser solitario, atrapado entre mundos con un poder de doble filo, el reflejo perfecto, el disfraz ideal para esta faceta de Eshu. Para un practicante, esta conexión tiene implicaciones operativas muy importantes. En el contexto del espiritismo cruzado o cruzao, una práctica que mezcla elementos de santería, espiritismo kardeciano y catolicismo popular, invocar al ánima sola puede ser también una forma de activar la energía de Eshu, convirtiéndola en una entidad útil no solo para amarres o venganzas, sino también para trabajos de apertura de caminos económicos o para bloquear los senderos de un enemigo. En la brujería popular latinoamericana contemporánea, el ánima sola rara vez trabaja en solitario en los hechizos más complejos. Con frecuencia forma parte de una alianza táctica conocida como la tríada de la desesperación o las tres potencias del tormento, junto a otros dos espíritus muy específicos, el espíritu intranquilo y el espíritu del dominio. Esta no es una agrupación teológica formal, sino un equipo de especialistas utilizado por los brujos para trabajos de sometimiento de gran potencia. Cada espíritu tiene una función definida. El espíritu intranquilo se encarga de generar ansiedad y quitar el sueño al objetivo. El espíritu del dominio se enfoca en quebrar la voluntad y el orgullo de la persona. Y el ánima sola completa el trabajo, sumiendo al objetivo en una profunda soledad que solo el cliente puede aliviar. La prueba más clara de su vigencia la encontramos en el mercado esotérico actual. Al entrar en cualquier botánica, desde los barrios latinos de Los Ángeles hasta las calles de Buenos Aires, es extremadamente común encontrar velones preparados para cada uno de estos tres espíritus, a menudo vendidos juntos como un kit para amarres de alto impacto. Esto demuestra que el ánima sola no es una figura del pasado, es un producto espiritual activo, una herramienta presente en el arsenal de la hechicería del siglo XXI. Su imagen se comercializa en aceites, jabones, inciensos y amuletos. Se ha globalizado, viajando con las diásporas latinas y encontrando un nuevo hogar en lugares como Nueva Orleans, donde se ha integrado fluidamente en las prácticas del judú y el vudú local. Esta perdurabilidad nos enseña una lección final. El poder del ánima sola no reside en la veracidad histórica de la leyenda de Celestina. Reside en la fuerza innegable de la soledad y la desesperación como motores universales de la condición humana. Mientras existan corazones rotos, deseos de venganza y la necesidad de protección, habrá alguien que, en la soledad de la medianoche, encenderá una vela y susurrará su nombre, proponiéndole un trato. Porque el ánima sola no es solo una leyenda,
es el reflejo de una verdad profunda. Incluso en el mayor de los sufrimientos hay un poder inmenso esperando ser liberado, y ese poder, para bien o para mal, sigue plenamente operativo. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video, mucha suerte.